Estamos con Jorge Pizarro, psicólogo, especialista en psicología deportiva. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, muy bien. Bueno, bienvenido. Gracias por la invitación. No, un placer. Hemos retomado este podcast, siempre orientando la actividad física, la salud, y era un episodio que estaba muy pedido. La gente lo estaba pidiendo, así que bueno, vamos a compartir una charla súper distendida y hablar un poquito de eso. Comienzo preguntándote esto, ¿por qué psicología deportiva? ¿Cómo llegaste a esa especialidad? El camino. Inicialmente la carrera de grado, licenciado en psicología, la formación creo que un poco típica que todos buscamos, que es en mi caso del trabajo más en la parte clínica, el abordaje en la línea más con un paciente, pero por otro lado en paralelo también en mi vida la actividad física. La actividad física siempre como un componente bastante activo desde muy chico, quizás desde más chico como una cuestión donde todos iban al gimnasio, íbamos todo el gimnasio y después tomando un poco más de conciencia de eso. Y desde ahí fui por un montón de caminos hasta llegar a la psicología deportiva. De hecho fue algo bastante más reciente. Pasé por especializaciones en psicología clínica, por profesorados de psicología, hice toda esa formación. Y en un momento, y creo que un poco el disparo aparece con la pandemia y con este cierre de actividad física y esto de seguir laburándolo en casa y de cómo esto repercutía en la salud, dije, bueno, tiene que haber como una repercusión un poco más interesante ahí. Y ahí empecé un poco más la formación más comprometida, un poco más seria en la psicología aplicada al deporte, la psicología deportiva, que es lo que estamos haciendo hoy. Bien, buenísimo. Ya vamos a volver a esto que nombraste de esta pandemia, este punto bisagra que hubo. Bueno, en el área que nos compete los dos, en tanto la psicología como la actividad física, creo que hubo un antes y un después. Pero te hago una pregunta como para que nos vayamos orientando en tema. Yo soy un deportista y busco un psicólogo deportivo porque necesito solucionar algo relacionado a la competencia. Ya vamos a ver qué puede llegar a ser. ¿Qué diferencia hay entre un deportista que tiene un problema en una competencia y una persona que tiene un problema en el trabajo y su partido es su reunión laboral, por ejemplo? Su miedo o su ansiedad o su estrés se lo produce cuando en vez de entrar a la cancha, entra a hablar con el jefe o una reunión tensa de trabajo. ¿Qué diferencia tenemos ahí en esas dos cosas? Yo creo que en ambos casos lo que opera siempre son las emociones y los pensamientos que obviamente siempre repercuten directamente en el cuerpo. Es algo que lo que opera en ambos casos. Por ahí la diferencia más sustancial, si me ocurre, tiene que ver con que en un caso es una obligación y en otro caso es más una elección, quizá, ¿no? Se me ocurre que en el caso del laburo uno siempre quiere dar lo mejor, crecer. Me imagino que también uno pretende encontrarse con mejores rendimientos, mayores objetivos, y esto naturalmente genera factores ansiógenos, cuestiones lógicas. Y el abordaje por ahí va en una línea, creo, más por ese lado. Pero en el otro lado, cuando hay algo más de elección, como para mí es el deporte, creo que ahí la persona que llega a las consultas o se hace estas preguntas inicialmente tiene que ver con que ya no hay un disfrute. Empieza como a solaparse el poco disfrute con desarrollarte plenamente en lo que haces, y ahí aparece como un punto un poco más álgido, me parece, ¿no? Donde creo que ahí aparece como una principal diferencia, porque claro, creo que, uno también, yo laburo y trabajo y disfruto en cierto punto, pero la actividad física y la competencia y entrar a la cancha tiene algo del orden de la pérdida del disfrute. Creo que ahí aparece como una diferencia más sustancial. Totalmente, sí. Y uno por ahí, en la pérdida del disfrute en el trabajo, es como que, si bien algo que no es correcto, está más instaurado, y por ahí uno no se lo replantea tanto, ¿no? Pero el deporte, al saber todos los beneficios, y bueno, se habla mucho de las endorfinas, como cuando hay pérdida del disfrute es un disparador de que algo hay que cambiar, algo hay que modificar. Me pregunté un poco por el lado de decir, yo te lo hago la analogía con entrenar a una persona y entrenar a un deportista. Uno cuando entra a hilar finito, por más que sea un deportista especializado en un deporte, suponete triatlón, natación, running, fútbol, lo que sea, cuando entras a sacar capas de la cebolla, es una persona común que tiene que trabajar lo mismo, la movilidad, la flexibilidad, como lo hace Doña Rosa en el gimnasio. Entonces, en el fondo son dos personas exactamente iguales, nada más que una elige llegar a un punto de mayor especialización. Esto por ahí quería ver cuando, suponete, viene un caso y el tema a tratar es tengo pánico escénico cuando entro a la cancha, por ejemplo. Bueno, a lo mejor cuando entra, te consulto esto, si uno cuando entra a hurgar se da cuenta que el problema es por ahí se podría haber tratado con psicología clínica. A eso es lo que voy. Sí, a ver, un poco, vos imaginate que una persona crece y se desarrolla en un contexto. Un contexto que va generando como distintas
experiencias, distintos sistemas de creencias. La persona va como constituyéndose en un marco de una familia, un entorno, de experiencias, porque somos seres de experiencia, que es lo que más nos va enriqueciendo y va construyendo la experiencia. Y en muchos casos, naturalmente, creo que por ahí, por decirlo, el síntoma aparece más en el caso del deportista. Claro. Bueno, yo entreno duro, mi entrenador me dice que puedo llegar a la competencia. Cuando estoy en la competencia no funciona porque mi cabeza empieza como a pasarme información o pensamientos intrusivos o sensaciones de no poder, y eso hace que yo falle. Cuando uno empieza como a indagar ahí, empiezan a aparecer, a ver, por ejemplo, el miedo a perder, que es algo que por ahí la gente no lo tiene como naturalizado y que es lo más lógico, porque es algo que existe, ¿no? Uno cuando compite tiene miedo a perder, o sea, lo que justamente quiere es ganar, pero el miedo a perder creo que es la contracara. Y cuando empezás a trabajar por una instancia grupal, donde aparecen como, no sé, talleres o espacios grupales para hablar de esto, empezás como a detectar quiénes realmente tienen una cuestión más del orden de lo meramente deportivo, de lo meramente presión en esa actividad, y quienes tienen como un andamiaje un poco más atrás, más adentro, como decís vos, ¿no? Claro. Esto de, bueno, a ver qué pasó en tus primeras experiencias, en tus primeras vivencias, cuando vos hacías alguna actividad y en esa actividad, no sé, el perder estaba como ligado a algo como más cercano al castigo, al malestar, ¿no? Estos primeros entrenadores, estos papás, estas mamás, a ver, gente que naturalmente no lo hace con intención de generar esto, pero se genera. Y ahí sí es donde yo sugiero un abordaje más individual, ¿no? Es decir, bueno, quizás sería bueno que vos tomes un espacio individual para trabajar específicamente el miedo como tal, claro. No a perder el miedo como tal, ¿no? Porque, bueno, no deja de ser una sensación, una emoción más que todos tenemos, pero en tu caso te está como marcando y frenando una actividad que vos disfrutás. Buenísimo. Entonces hay cuestiones que son más del orden de lo grupal, de lo meramente colectivo y abordaje más en un espacio deportivo, y algo que va derivando más en lo individual. Claro, exactamente. Que al sacar esa capa de la cebolla que hablamos vas encontrando otras cosas. Exactamente. ¿Cuáles son los motivos de consulta que frecuentemente te encontrás desde el área del deporte? Y la mayoría aparece en esto de que ahí poco puedo hacer mi autorreferencia, porque otro punto también fue por qué yo llego a esta especialidad, y tiene que ver con esta sensación de siempre desarrollarme en distintas disciplinas y nunca llegar a una instancia competitiva. Digo, claro. Siempre hice pádel, siempre hice tenis, siempre hice running, siempre hice natación, pero cuando estaba la opción de un torneo, ahí es como que yo me frenaba porque sentía, o mi idea era, no voy a disfrutarlo, pero nunca lo hacía. Y ese creo que es como un poco el común denominador. De hecho, cuando vienen las consultas, a mí me digo, bueno, qué bueno que de repente, en mi caso yo me empecé a formar y pude como atravesar eso desde la formación. Claro. Y otras personas que lo buscan como una ayuda externa, ¿no? Y la mayoría de las consultas van por ese lado. Entreno un montón, pero a la hora de correr siento que no llego, siento que soy lento, siento que en una carrera me pasan, siento que el tiempo que hago el otro lo hace mejor, y empieza a haber como una invasión de pensamientos que son como muy, muy intrusivos y como bastante determinantes. Porque yo te decía, la emoción naturalmente cuando aparece repercute en el cuerpo, y el cuerpo es el que te lleva a correr, a hacer un saque, a hacer un fondo, lo que sea, y entonces esta emoción interfiere en algo que vos ya tenés entrenado, pero un movimiento que tenías planificado de esta forma sale para otro lado, y ¿qué pasó? Ahí la emoción se interpuso. Y ahí te invade toda esa cascada de pensamientos. Y qué importante lo que dijiste recién de una experiencia previa cuando eres niño que quizás ni te acordás, con un entrenador, un compañero de equipo, que hoy cuando el mecanismo se dispara, esa sensación se dispara también, y bueno, muchas veces la ayuda de ustedes para ir destrabando ese conflicto. Esto pensar de que somos como una construcción de experiencias. Naturalmente estamos constituidos de la experiencia. La experiencia es la que te ayuda también a ir tomando decisiones que yo siempre digo no son buenas ni malas. Nadie toma malas decisiones a sabiendas de que son malas. Uno toma decisiones. Después en el tiempo va viendo si fue una buena o no decisión. Pero eso tiene que ver con la experiencia. Si uno no va haciendo experiencia, no va generando como estas posibilidades de aprendizaje. De hecho, creo que una mala decisión te hace dar cuenta que bueno, no es por acá, y de eso se trata, ¿no? Como ir sistematizando aprendizaje, sumando experiencia e ir como encontrando caminos que uno le van dando, en definitiva, el disfrute o un estado de bienestar que esté bueno, digamos, ¿no? Qué bueno. Una cosa que se ve mucho es gente que entrena, que compite, estamos hablando de por ahí deportistas más amateur, pero bueno, pasa profesionalmente, pero una lesión me saca de competencia, y mucho de lo que el deporte suplía, tapaba, es como que las endorfinas y ese estado de esos objetivos me daban cierto bienestar y cierta... al tener objetivos uno siempre está como más contento, más enfocado.
cuando se lesiona el deportista y no puede competir, no puede entrenar, es como que se viene muchas veces el mundo abajo. Totalmente. ¿Cómo se aborda eso? Bueno, en esto de la respuesta a las consultas que por ahí más aparecen, he recibido muchas consultas por ahí de adolescentes, jovencitos, gente que digamos que está, viene trabajando, sobre todo en fútbol, y lesiones que obviamente los dejan fuera de la cancha, ¿no? Lesiones que de repente requieren como de un postoperatorio, un tratamiento, cuestiones con un poco más de complejidad, y donde ahí los pensamientos operan desde un lugar muy disruptivo, genera con mucho malestar esto de decir volveré a jugar y no, y si esto no, y aparecen todas estas cuestiones donde naturalmente quedar fuera de la cancha por una lesión física también es algo como bastante desmotivador quizá para quien hace esa actividad. Pero lo más importante es saber que uno en esos momentos tiene que confiar en los profesionales que lo atienden, confiar en la capacidad que uno tiene, ¿no? Esto de poder decir, yo si de repente he llegado hasta acá y he tenido esta lesión y mi estado en general, mi estado físico es un estado que me permite una pronta recuperación, si bien un médico te va a decir, bueno, de 6 a 8 meses, uno se queda con 6 a 8 meses literal, pero cada cuerpo, cada organismo, cada biología es diferente y va generando como distintas evoluciones. Y bueno, vayamos parándonos en el momento, hoy hay que trabajar mucho en que vos no pierdas el objetivo de generar la mejora, de hacer todo lo que te pidan, de apoyarte y andamiar mucho eso y estar como muy contenido porque es por ahí. Y bueno, iremos viendo. Y la mayoría de los deportistas que tienen estas características que te decía, terminan recuperándose mucho antes de lo previsto, terminan volviendo a la cancha. Y un poco cuando se sigue en los espacios de consulta, se aborda desde ahí, desde la búsqueda de la evidencia, ¿no? Un pensamiento simplemente opera como algo que es una idea, ¿no? No hay que ni negarse a eso, sino que hay que mirarlo un poco, pero intentar contrastarlo con evidencia. A ver, concretamente, fíjate qué bueno que hoy estás de vuelta en la cancha, que estás de vuelta, y pensar que si esto vuelve a pasar, porque las lesiones son parte, creo, también de un proceso deportivo, de un proceso de actividad física, saber de que, que vos tenés un proceso de recuperación bastante interesante, bastante acorde a lo que se espera, y ahí empieza como a contrastarse esta idea y el pensamiento pierde fuerza. Automáticamente estas ideas tan determinantes pierden fuerza. Lo peligroso, entre comillas, sería que ese pensamiento te determine. Porque digo, muchas veces las lesiones a veces llegan por estos pensamientos, ¿no? Uno va entrenando pensando que se puede, qué sé yo, empieza donde me van a pasar y empezás a perder el foco y los músculos se empiezan a tensionar y en esas tensiones aparecen lesiones y esas lesiones tienen que ver muchas veces con lo que vos pensabas o con lo que vos estabas haciendo, quitando el foco de atención, que era, bueno, llegar a esta carrera porque yo entrené, porque yo estoy acorde a esto, porque es lo que se espera y lo que puedo hacer, y eso a veces genera la lesión. Entonces, qué importante el pensamiento, mirarlo, pero que no determine la conducta, sino como intentar como neutralizar esas ideas. Qué magnífica la mente, ¿no? Y cómo, todo este tema que venimos hablando, cómo aparece la mente con el pensamiento como estrella, como auto boicot, como algo, una herramienta tan buena y tan útil nos puede condicionar y hasta llegar a lesionarnos, ¿no? Pensé que la ansiedad y todas las situaciones que generan ansiedad, naturalmente en el cuerpo disparan todos estos sistemas que ponen en alerta, ¿no? Que tensan los músculos, que empiezan como a hacer como que se bombee más sangre, que todo se empieza como a preparar para la huida, ¿no? Que es algo que tenemos como naturalmente... La lucha de la huida. Exactamente, que es algo que tenemos como propio de nuestra biología. Pero hay un mensaje que no es el correcto, porque acá no está pasando nada malo. Pero al cuerpo tensionarse, digo, los músculos al tensionarse, generan estas lesiones. Entonces, qué importante es decir, bueno, a ver, durante la competencia, durante la actividad, empezar como a entrenarse también. Bueno, ¿qué puedo ir haciendo en el mientras tanto? En vez de ir contando cuántos me van pasando, bueno, yo le digo, ¿por qué no vas contando de repente, qué sé yo, cuántas personas con zapatillas de tal marca te pasaron mientras vos vas corriendo? ¿Por qué no te pones a detectar 5 cosas que podés nombrar mientras vas corriendo cada 2 kilómetros que te permitan ir corriendo? Ondemos en esto, perdón que te interrumpa, ¿sí? Porque me encanta esto. Estoy en una competencia del deporte que sea y la estoy pasando mal. ¿Por qué? Porque mi mente me empezó a bombardear. No sé de dónde vienen ni por qué vienen, pero empiezan a venir pensamientos negativos. ¿Qué hago? A ver. Bueno, el otro día hablamos mucho con una paciente que hace run y ella decía, yo empiezo a correr y veo que me empiezan a pasar y yo ya me quedé atrás y vengo lenta y el tiempo lo empiezo y ahí empieza toda esa invasión. Yo le digo, bueno, ¿por qué no probamos con un ejercicio que yo siempre lo uso mucho, que se llama 5, 4, 3, 2, 1, que es empezar a pensar, pensá 5 cosas mientras vayas corriendo, cada 1 kilómetro, 5 cosas que puedas ver y nómbralas. No sé, un árbol, una planta, una persona con zapatilla amarilla, 4 cosas que puedas tocar mientras corres. Bueno, un arbusto, mi camiseta, el pelo,
3 cosas que puedas oler. Y bueno, 2 cosas que puedas escuchar. Una cosa que puedas saborear, no sé, un membrillo, un gel. Eso automáticamente hace que el cerebro concentre la atención en los sentidos y se ocupe solamente de eso. El cerebro no puede hacer como 2 cosas al mismo tiempo. Claro. Entonces no puede darte un pensamiento intrusivo y a la vez decir, che, eso que estoy saboreando es dulce, es salado, es ácido. Entonces ese choque hace que de repente la evidencia aparezca. Y eso es una buena herramienta porque vos seguís corriendo. Si vos ahí fuiste a correr, estás compitiendo o estás corriendo, porque evidentemente las condiciones las tenés. No hay mucho que pensar, más que correr. Claro. Entonces ahí todo esto que yo decía que antes se pone en alerta, baja y uno puede fluir en esa actividad, ¿no? Yo siempre pienso en esto de cuando yo logré empezar a entrar en instancias competitivas, que mi gran desafío fueron las aguas abiertas. Fue decir, bueno, ¿qué pasa cuando yo entre sin un torpedo? ¿Y qué pasa cuando yo en el medio del lago, porque esto pasa, estoy en el medio del lago? Claro. Y si me canso, y si, bueno, los pensamientos aparecen. El yo lo que famoso hacía, y sí, tal cual. Y lo que yo hacía era contar brazadas, o a veces cantaba, iba cantando una canción, iba cantándola en mi mente, y le iba cantando, pero en detalle, o sea, sin olvidarme la letra. Claro. Y naturalmente yo nadaba. Y la verdad es que siempre, creo que mi primera experiencia de competencia en aguas abiertas, yo entré con esa idea, con la idea de disfrutar, de concentrarme en llegar al otro lado, de no pensar en tiempos, de no pensar en nada más que eso. Y fue cuando mi primera experiencia quedé en primer puesto. Mira qué y dije, bueno. che, esto tiene que ver con algo. Tiene que ver Claro. con que mi capacidad quizá física estaba, pero yo logré como correr los Claro. pensamientos, porque había gente que me pasaba y cuando yo veía eso empezaba a cantar. Claro. Acá me pasa gente de otra categoría, tenés que te pasan siempre. Pero bueno, cuando te pasa alguien y vos estás conectado con eso, si este me pasó, ya está. Claro. Quedé al último. Y nada que ver, son personas de otra categoría, qué sé yo, gente que pasa nada por nadar. Entonces Claro. digo, todas estas cosas que uno se engaña. Qué buena onda eso. Bueno, esto, lo que quería llegar en la primera pregunta era esto. Si yo estoy en un atasco de tráfico y me estoy sintiendo nervioso, ansiedad, ¿yo puedo utilizar estas técnicas? Porque en Total. definitiva es la misma, son Total. pensamientos que me vienen y yo necesito la mente enfocarla en algo. Bueno, eso lo uso mucho yo, gracias a los talleres. Ajá. Digo, yo soy soy una persona que me considero que la ansiedad es parte de mi vida. Y a mí hay una situación que me genera como mucha ansiedad cuando, por ejemplo, yo voy manejando y necesito estacionar y no encuentro estacionamiento o hay un atasco. Tocaste Claro. un tema ahí que a mí me interpela. Y bueno, ahí cuando yo estoy es respirar. Porque me empiezo a tensionar, empiezo como a querer mirar el celular, la hora, si estoy llegando, si cuánto. Ahí empiezo a respirar porque no hay nada que yo pueda hacer en ese momento más que transitar esa situación que está. Claro. Entonces la respiración, por ejemplo, a mí la respiración, esto de inhalar y exhalar por nariz de manera tranquila y demás, hace que naturalmente empiece a bajar y eso funciona. Y creo que está bueno probar e ir incorporando estas herramientas. A mí Claro. me funciona mucho, digo, pero también un caramelo, una canción, algo que Claro, te un vaya estímulo como... que te saque de la jaula de grillo Exactamente. del pensamiento, que es un bombardeo. Encima, bueno, se dice que la mayoría son repetitivos, son Total. cíclicos y son negativos por una cuestión de supervivencia. Necesitamos prever el peligro de antemano. Tal cual. Entonces, Bueno, en esto las consultas también vienen, bueno, ¿cómo hago para dejar de pensar? ¿O cómo hago para que cuando me aparece un pensamiento frenarlo y no pensar más en eso? Y digo, creo que resistirse es algo que uno no tiene que hacer, Claro. justamente, ¿no? Estos ejercicios de mirar los pensamientos, digo yo, como si miras las nubes que pasan, ¿no? Como si, imagínate que pones, no sé, un barquito en el río y vas viendo cómo se va alejando. Míralo, pero déjalo que siga, ¿no? Como que esto vaya como claro, moviéndose. Es una buena forma de poder entender que es inevitable que los pensamientos aparezcan. Son Ahora, inherentes. cuando se instalan, uno empieza a actuar en consecuencia claro. a ese pensamiento y empezás a funcionar. Digo, en los trastornos de ansiedad, más en la parte clínica, ¿no? O las personas como yo que no se notaba una competencia porque decían, no te anotes que vos no vas a poder. Ahí la conducta se determinó por un pensamiento que no tiene una evidencia. Yo dejo de hacer algo y me quedo con una idea que nunca comprobé. Claro. Entonces digo, yo ya sé ahora que, por ejemplo, sabiendo que puedo, sí, que hay gente mejor, que hay podio para 3, todo esto, pero digo, yo ya sé que puedo tener una carrera, puedo llegar al otro lado del lago. Claro, sí. Entonces sí, ya sí. eso, ya tengo una evidencia para contrastar que si aparece y me dice, no vas a poder, pero yo pude. Yo ya estuve ahí. Debería poder llegar al otro Claro. lado sin ahogarme. Sí, sí. Qué importante esto y lo que decías de resistirse. Yo en los talleres Winghoff, en la inmersión al hielo, cuando peor la pasas es cuanto más resistís al frío. Tal cual. El momento que empezás a disfrutarlo es cuando decís, bueno, ya está, hace frío, sí, lo acepto y el cuerpo empieza a trabajar de otra manera. Pero mientras la mente esté largando pensamientos, ¿qué hago acá? Quiero salir, me quiero ir. Así que qué importante esto de... Es fundamental. Y esto también
mucha gente se frustra cuando empieza a meditar o a hacer mindfulness porque no puede, y tenemos la teoría de que hay que dejar la mente en blanco, de que no hay que pensar, y es imposible, es el pensamiento, es inherente al ser humano, y qué bueno lo que dijiste de verlo, observarlo, pero no engancharse, no agarrarlo. Como decía, el cielo lleno de nubes que van pasando, observarlas, pero no agarrarte a ese pensamiento. También hay muchas técnicas de grounding, digo esto también de poder estar, hay consultantes o pacientes que llegan más en la parte clínica o en la parte deportiva, en esos momentos es descalzarte, caminar en el pasto, naturaleza, manipular la arena, empezar como a tocar la tierra, empezar a oler, empezar como a conectar con estas cuestiones que te vayan anclando a ese momento, ¿no? Porque los pensamientos a veces te llegan puestos en este sentido y uno empieza como a querer esto, ¿no? Uno, creo que el error que todos en algún punto hemos cometido en algún momento es de decir, bueno, para dejar de pensar tengo que dejar de pensar, no puedo estar pensando en esto, no tengo que pensar en esto, y en realidad seguís pensando, es como un enredo. Es decir, bueno, estoy pensando esto, pero esto no es posible, esto es una idea, es un pensamiento, no hay nada que lo determine como una realidad, y eso creo que es lo que uno tiene que entrenar. El yoga es algo que yo también en algún momento me terminé encontrando y que rescate de ahí. La importancia de la respiración y la importancia de poder encontrar puntos de referencia, pues como vos decís, no es abstraerte y entrar en un trance donde no sabes dónde estás, es conectarte con el olor, la música y los sonidos de ese lugar, y eso creo que es un anclaje que está bueno, no es que quedas como totalmente anulado, nadie creo que queda como con la mente totalmente en blanco hasta que te relajas un poco, y en el yoga particularmente, ¿no? Claro. Pero de eso se trata, por ahí uno va con expectativas muy altas, que ese es otro tema. La expectativa es un gran tema para lograr el deporte. Me toca a mí, eso ya lo vamos a tratar ahora. Un tema que... El insomnio, un tema que me viene dando vuelta, y por lo que decís, está todo conectado. Prácticamente entiendo que este flujo de pensamiento a todos nos ha pasado, que una noche o un día no podemos dormir, gente que lo sufre constantemente y la pasa muy mal. El sueño es una de las cuestiones más importantes para la salud, y mucha gente que no duerme bien, y estas técnicas sirven. Hay otro tipo de técnicas. ¿Qué consejo, qué podés darle a esta gente? Por supuesto que en estos casos el insomnio, por ahí cuando aparece como una condición, obviamente que siempre es fundamental ir despejando las cuestiones más clínicas, ¿no? Y clínicas médicas, esto de repente cuando hay una persona que, tiene un trastorno de sueño, una desregulación que implica un mal funcionamiento del sueño, y hablo de personas que no duermen por ahí noches consecutivas, o que de repente son noches enteras, 2, 3, 4, 5. Claro. Hablamos de una situación que necesita ya una cuestión de más medicamentosa, quizá más. Entonces, la interconsulta siempre es fundamental, en mi caso siempre es a psiquiatría o de repente algún médico para poder evaluar esto, pero cuando esto se despeja y aparece, queda en la parte de arriba del tamiz las personas que tienen ansiedad o que de repente sobrepensamiento los invade mucho. Cuando empezás a indagar, estas herramientas, yo te decía recién, funcionan. Pero también hay algo que es muy importante, que es elaborar la higiene del sueño. La higiene del sueño es todo lo que uno hace previamente a irse a dormir. Fíjate que, bañarte, comer, dormir, son cuestiones que uno tiene como en automático. Pero cuando vos haces consciente ese periodo, tipo, a partir de tal hora, el celular, deja de recibir notificaciones, empiezo a apagar las luces quizá de techo y empiezo a apagar luces más como de ambiente, más tenues. En mi caso, a mí me gusta ducharme antes de irme a dormir, me ducho antes de irme a dormir, preparo las cuestiones más cama. En mi caso, un libro. A mí los libros, yo leo 2 páginas y automáticamente me desmayo, me duermo. Pero cuando eso no sucede, porque me ha pasado también, ¿no? Las meditaciones guiadas, auriculares, nada de cuestiones más que generen tanto estímulo, ni tele ni celu, pero una meditación guiada. Hay una relajación progresiva muscular que yo uso mucho y que sugiero mucho, que es muy breve, que creo que la mayoría no llega al minuto 3, que ya estoy durmiendo, porque es bastante activa, ¿no? Contraemos, relajamos, y eso te va generando como que todo empiece a bajar. Pero hay como distintas opciones, pero está bueno primero hacer consciente de estas cosas, ¿no? Darte una ducha y sentir cómo te duchás, sentir el agua, sentir, el aroma de lo que te... Empezar como a bajar, Uno no puede de repente estar con la tele, con la música, con todas las luces, pretendiendo dormir y apagar todo y hacer así, y no, hay que también como empezar a entrenar esto, porque estamos naturalmente en un momento donde hay mucho estímulo, donde hay mucha invasión. Entonces, cada caso es muy particular. Hay personas que prenden el tele y se duermen. Yo me desvelo si prendo el tele, a mí leer me duerme. Entonces, ir pensando en la individualidad. Por eso digo que uno puede en una generalidad como comentar ideas, pero cuando esto de repente uno lo ve como más puntual, lograrlo en la forma individual, que es esto que te digo que deriva a veces
en consultas más individuales o claro, abordaje sí, más individual. temas más puntuales. Exactamente. Ahí el otro día escuché a un especialista en sueño que decía que para empezar a preparar el sueño lo tenés que hacer apenas te levantás. O sea, lo primero que haces en el día ya influye en cómo vas a dormir esa noche. Y seguir mucho el sol. Nos vemos antes, nuestros ancestros se despertaban con la luz del sol, se acostaban cuando el sol ya había caído, y hoy por hoy tenemos confundida nuestra fisiología con las luces artificiales, con las pantallas, y como, y bueno, y la cantidad de estímulos que tenemos, ¿no? Sumado a esta desconexión que hablas vos, que simple que parece cuando hablamos de ver, de observar, de oler, salir a correr y muchas veces cuánto nos ha pasado que bueno, puede ser en auto, corriendo, caminando, vamos de un punto a otro y no sabemos ni por dónde fuimos. Tal cual. No, nos perdimos todos los detalles de ese camino. El automatizarse a veces genera esto, ¿no? Esto de repente, a mí el auto es una herramienta que, bueno, que necesariamente la tengo y la uso, pero cuando puedo no usarla, no la uso. Y ahí voy tomando conciencia de otros paisajes, digo, de esta casa que nunca vi, vivir 40 años en esta ciudad y esta casa nunca vi, pero bueno, uno a veces está como... Esto de también y como cada tanto ir encontrando registros que busquen un poco el equilibrio. Creo que no se trata tampoco de vivir en un modo zen, ni de tampoco estar todo el tiempo totalmente desregulado. Es encontrar un equilibrio. O sea, a veces uno necesita hacer cosas rápidas, ejecutivas. Exacto. Y otras veces como uno puede, tiene que permitir salir a caminar, mirar, hacer otras cosas. Creo que la búsqueda del equilibrio es como el gran desafío que todos tenemos. Sí, tal cual, y no somos monjes que estamos en el Himalaya meditando, estamos insertos en la sociedad. Y ahí de vuelta las expectativas, ¿qué busca uno? ¿No? ¿Qué busca uno en torno a lo que es el bienestar para cada uno? ¿No? Entonces digo, si vos decís yo quiero estar todo el tiempo, bueno, quizás no sé, esta es la herramienta que vos estás necesitando, quizás sea un retiro. Claro, contame esto de las expectativas. Por ejemplo, si este podcast no llega a las 10.000 visualizaciones, yo me frustro. Me frustro un montón. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que, bueno, esto creo que también es un gran tema en los deportistas. En la vida en general las expectativas naturalmente están, pero en los deportistas y sobre todo en los de alto rendimiento, los quienes van llegando como a niveles un poco más arriba. Porque hay puestos y posiciones, hay muchas cosas. Y creo que en esos casos las expectativas son claves. Para mí hay que revisar las expectativas. Primero porque si uno arranca con expectativas extremadamente altas, creo que la caída a veces es de más alto, porque la frustración es algo intrínseco del ser humano. O sea, todo el tiempo te frustras por todo. Y el tema no es no frustrarte, el tema es tolerar esa frustración. Entonces digo, si una expectativa es enormemente alta, tipo voy a hacer este partido de tenis y tengo que sacar todas bien y meter 5 ace por lo menos. Claro. Es como que eso se afina mucho la puntería, se vuelve como muy alta la expectativa y la caída es de más alto porque, ¿qué pasa? Naturalmente hay situaciones ambientales que exceden la voluntad de uno y que si eso pasa ya te traba. Entonces yo creo que expectativas y márgenes de errores, por ejemplo, son cuestiones interesantes de tener en cuenta. Mencionábamos al principio que hubo un parate ahí 2020, 2021, donde hubo un punto de inflexión muy fuerte, vino la pandemia. ¿Y qué pasó después? ¿Qué nos dejó? ¿Qué estás viendo ahora que se aceleró un proceso? Lo que vos, cuando hablas del sueño y los trastornos del sueño, creo que lo que más se vio en consultorio fue eso. Me pasó a mí también, esto del mal funcionamiento del sueño. Creo que el cuerpo no generaba un desgaste, los estímulos eran permanentes, porque era todo tele, celu, noticias, redes. Mucha preocupación, mucha incertidumbre, y el sueño es lo que más se afectó. Creo yo que se afectó más que todo por cuestiones más ligadas a la falta de rutinas, y de ahí creo que eso fue algo como que disparó también mucho la ansiedad. Lo que dejó para mí fue como negativo, si se quiere, es mucha demanda en cuanto a las cuestiones de ansiedad, muchos trastornos de ansiedad en niños, en jóvenes y adolescentes, que era algo que yo no veía o que no había visto nunca en la clínica. Yo hace casi 15 años que estoy en el consultorio privado y nunca recibí tantas demandas de niños o adolescentes donde la escuela los estresaba, adolescentes les caía el pelo, chicos con trastorno del sueño, cuestiones bastante poco comunes desde lo que yo venía viendo, porque esto por ahí pasa más en cuestiones más adultas, donde el estrés por ahí es un poco mayor. Y como positivo creo que apareció la importancia de la actividad física. Para mí eso fue para mí fue lo más importante. Y por ahí también agregar estas cuestiones de las comunicaciones más híbridas, como una novedad que vinieron para instalarse. Pero para mí la importancia de la actividad física fue clave. Porque para la ansiedad, para el sueño, para las rutinas, era fundamental. Y creo que eso fue para mí el gran descubrimiento y fue para mí muy importante. ¿Cómo podemos definir la ansiedad? Seguramente mucha gente nos está escuchando y no
tiene bien claro si es normal, si lo que le está pasando es para motivo de consulta. ¿Cómo nos podrías ordenar un poquito eso? La ansiedad es una emoción de las emociones que todos tenemos y que naturalmente van a estar y deben estar. La ansiedad creo que por ahí está más ligada a estos momentos donde uno naturalmente como especie necesita estar alerta. Digo, vos no podés de repente ir a una entrevista de trabajo o hacer una competencia de alto rendimiento o tener esa charla súper importante como un jefe, como vos decías, si no estás un poco nervioso, si no estás un poco tenso, porque eso va a hacer que estés más alerta, que llegues temprano, que pongas un despertador horario, que prepares lo que quieres decir, que no se te escape ningún punto, que estés presentable, que eso hace que estés atento. La ansiedad, eso sería como lo que todos deberíamos sentir y naturalizarla como parte de nuestra vida y como una necesidad. Y vos no puedes salir a la calle, oscuridad total, con un celular y relajado, porque te puede pasar algo. O sea, tenés que estar medio como atento, mirando, claro. en alerta sería. Una alerta como en una cuestión más esperable sería. El trastorno de ansiedad aparece cuando la ansiedad funciona mal, que es lo que hablamos recién, cuando esos pensamientos se disparan de tal manera y en todos los espacios no hay peligro real, donde las situaciones empiezan a estar más determinadas por un pensamiento y no tanto por una realidad. Entonces digo, la ansiedad como tal es funcional, la necesitamos. El trastorno de ansiedad cuando aparece es cuando esta ansiedad empieza a funcionar mal y ahí aparece la sintomatología, el miedo, las fobias, las crisis de ansiedad, los ataques de pánico. Es cuando esto se desregula tanto a nivel alerta y las personas viven en hiperalerta. Claro. Y afecta el sueño, afecta la comida, afecta las rutinas. Gente que empieza a generar como por ahí trastornos más como obsesivos, más compulsivos, no puede salir, no puede. Y hay todo un desencadenar de malestares subjetivos, pero que tiene mucho que ver con el mal funcionamiento de la ansiedad. O sea, no es que tengo ansiedad y eso me generó esto, no, fue el trastorno de ansiedad, el mal funcionamiento de la ansiedad. ¿Y cómo se entra en esto? ¿Cómo se trabaja? Bueno, con esto que decíamos antes, ¿no? Buscando herramientas, en algunos casos, por supuesto, la medicación, la abordaje interdisciplinar es clave, pero todos los otros componentes que tenemos al alcance siempre los tenemos y hay que usarlos. ¿Ves una sobremedicación en parte de la población? Vos sabés que yo creo que también propio de la ansiedad, creo, todos quieren sentirse bien ya y piensan que la medicación es la opción. Por suerte, yo trabajo con muchos médicos y médicas psiquiatras que tienen un manejo muy responsable de la medicación y que también adhieren mucho a estos paradigmas nuevos de la alimentación, la actividad física, y hay todo como o será que con quienes yo trabajo hemos encontrado ahí como un match y trabajamos mucho en esa línea, y eso creo que a mí me tranquiliza mucho. Yo nunca, de hecho creo que nunca me pasó, pero si recibir un paciente que veo que tiene una cuestión medicamentosa que está como evitando que él pueda operar con sus herramientas, y creo que ahí haría algo al respecto, ¿no? Me comunicaré con su médico y demás, pero esto no lo estoy viendo. Pero bueno, me imagino que como en todo debe haber personas que por ahí como que quieren la medicación para esto es un proceso que está bueno que vos puedas. La medicación es un andamiaje, un bastón, algo que te pueda ayudar en el mientras tanto, pero hay que empezar como a encontrar qué puede generar eso mismo en tu sistema nervioso para poder sentirte mejor. Una cosa que me llama mucho la atención, por ahí lo hablamos con ciertos médicos, es gente que no está dispuesta a cambiar hábitos de vida para lograr vivir mejor. Gente por ahí comiendo muy mal, teniendo hábitos muy poco saludables, pero por ahí siempre viene una respuesta de fondo de algo hay que morirse, hay que disfrutar. El otro día escuchaba al psicólogo Gabriel Rolón que hablaba de que hay una pulsión de muerte, que el ser humano, así como quiere vivir, hay algo interno que le dice, me quiero morir. ¿Cómo sería esto? Bueno, la pulsión de muerte es un concepto del psicoanálisis que apunta a esto, ¿no? Como estas tendencias que todos tenemos cuando aparece esto, no sé, hablamos de un trastorno de conducta alimentaria, por ejemplo, digo, la obesidad, la anorexia, la bulimia. Obviamente que es un deseo inconsciente, ¿no? No es que la persona lo dice conscientemente, no voy a comer hasta que me muera. Pero inconscientemente hay algo que está haciendo que el no comer la lleve a ese punto y la pulsión de muerte empieza como a tensar. Son como estas ideas inconscientes, que esto que vos decías al principio, ¿cómo esto se aborda? Bueno, se aborda en la parte clínica, individual. A ver, ¿qué pasa con la comida? ¿Qué pasa con estos momentos? Bueno, y ahí aparecen cuestiones más de dismorfias, cuestiones en el cuerpo, cuestiones por exigencias también, ¿no? Lo que implicaba para vos sentarte a comer, esto que te obligaban a comer. Hay mucha historia atrás de esto. Uno no nace con un trastorno de conducta alimentaria. Uno de repente tiene como una tendencia en función de estas experiencias. Entonces, digo, un poco la pulsión de muerte sería como este deseo inconsciente de las personas que, bueno, estas cuestiones alimentarias específicamente, es muy importante la conciencia de enfermedad trabajar, ¿no? O sea, pensar de que
si vos no disminuís tu peso, estás en un riesgo que me imagino a nivel cardiovascular y todas estas cuestiones que otro especialista le puede como desarrollar mejor, va a hacer que tu cuerpo empiece a fallar, ¿no? Y ahí empezar como... Estos trabajos son muy interdisciplinarios. Es muy frustrante también trabajarlo individualmente. Sea médico, sea psicólogo, sea psiquiatra. Seas profe de educación física. Es una cuestión que hay que elaborarla de manera interdisciplinaria porque, bueno, hay que trabajar mucho estos aspectos. Hay personas que vienen específicamente a una entrevista diciendo, vengo porque me va a hacer la cirugía bariátrica y quiero que me digas si estoy apto para hacerla. Y cuando vos ves, son personas que no tienen una obesidad, que tienen sobrepeso, que tienen malos hábitos de comida. Que cambiando un hábito podrían transformar y que por eso, su vida. Vos has hecho una consulta con un nutricionista, no, nunca fui. Bueno, ¿por qué no probás? Y cuando empezás como a darle estas otras herramientas, son personas que no terminan, no derivan en una cirugía bariátrica. Sino que terminan incorporando nuevos hábitos que los ordenan mucho mejor. Claro, sí, que evitas pasar por una cirugía, por un momento. Pero acá viene la inmediatez, esto que vos decías, ¿no? Sí. Como un poco las redes sociales nos han llevado a eso, ¿no? A esta adicción a la inmediatez, a querer todo ya, a no querer pasar procesos. Totalmente. La actividad física no ves los cambios un día para el otro. Pero bueno, también depende de lo que vos busques, esto que yo te decía. Si vos decís, yo quiero buscar actividad física para tener un cuerpo, y bueno, vas por un lado, pero si vos decís, yo quiero medianamente tener una vida saludable, que la actividad física sea parte de mi vida para yo disminuir los riesgos, para estar mejor, para sentirme mejor, no sé si para vivir más, porque en definitiva, digo, más allá de la pulsión de muerte, salís, te puede pasar algo, qué sé yo, digo, no sé si es algo como evitable. Pero de una manera de decir, bueno, el tiempo que estoy viviendo o el momento hoy, sentirme bien y disfrutar de lo que me gusta hoy. Qué adicción que es el celular, ¿no? ¿Qué produce en el cerebro? Y genera, como dice Stanislav Barrach, que es un biólogo que yo sigo mucho, que genera esta dopamina de la mala, del pum, 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 bombardeo. Y cuando lo dejas de vuelta y bueno, la actividad física y estas otras cosas que mencionábamos recién, la buena alimentación, los hábitos, genera esta otra dopamina que perdura mucho más, que te genera esta sensación de bueno, el post-entrenar, ¿no? El post-entrenar que decís, che, qué bien que me siento, y eso perdura y descansas mejor, y otra vez arrancas con otra actitud. En cambio, la dopamina del celular es un bombardeo muy masivo y siempre querés más, como la alimentación en forma de atracón, como el consumo de cualquier cuestión de forma compulsiva. Y algoritmos diseñados perfectamente para meterte y mostrar lo que te gusta. Absolutamente. Y no puedes salir de ahí. ¿Qué herramienta para salir del celu? ¿Podemos usar las mismas? Sí, yo creo que también está bueno. Yo voy tomando a veces mucho de pacientes que van descubriendo herramientas. Qué bueno, esto lo voy a tomar, te lo voy a incorporar. Pacientes que dicen, yo por un tiempito, sé lo que hice, me desinstalé el Instagram del celu, me sirvió, a mí me sirve, yo lo hago cada tanto. O de repente fui al gimnasio, pero no llevé el celu. Avisé que me iba al gimnasio una horita y lo dejé. De repente es todo lo que yo te decía, yo sí lo tengo activado en el celu de que a partir de las 22 todo se queda como, no me llegan notificaciones nada menos que yo entre, y sí llamadas de favoritos que serían las personas que en una situación de urgencia, que nunca llaman porque estas cosas no suceden por suerte, pero son como herramientas que vos decís son poquitas, pero es increíble cómo cambia y cómo baja la necesidad de querer agarrar el celular, ¿no? Y como esas muchas más, ¿no? Yo me acuerdo una vuelta, hace un tiempo había bajado una aplicación que era para Instagram, para bloqueártelo, y cada vez que lo abrías te preguntaba si realmente lo querías abrir. Qué bueno, eso no tenías. Te hacía inhalar, exhalar, y muchas veces te das cuenta de que ponías no quiero entrar y listo, y volvías a salir. Lo incorporar, muy bien. Estaba buenísima. Y yo no me di cuenta, el primer día que la tuve, había intentado ingresar 50 o 60 veces a Instagram, y para mí eran 5 veces, y la mayoría de las veces no quería ingresar a ese, no, es una cuestión automática. Entonces bueno, hoy la que opté es no lo tengo en mi celu la mayoría de las veces, y lo instalo cuando yo quiero ver algo. Pero el perno de instalarlo ya te dice, bueno, realmente tiene que ser algo necesario. Bueno, y esto para mí que vos decís apunta mucho al equilibrio, porque digo, quizá uno vivir aislado y esto, no sé si es algo que hoy es posible, pero tampoco depender de esta herramienta. Entonces por ahí creo que esto busca un poco más de equilibrio. Lo tengo cuando lo busco, intentando como educarme y laburar eso, y más cuando tenés hijos y cuando querés empezar también a desarrollar estos aspectos. Que te van viendo a vos con el teléfono todo el día, y ellos saben por imitación si trabajás, ¿no? Claro, totalmente. Sí, hay gente que hoy por hoy conozco muy pocos, pero no tienen WhatsApp y viven. Tal cual, es un desafío. Viven, pero bueno, generan un poco de complicaciones. Pero está bueno. Pero está bueno y es una opción válida. Totalmente. Jorge, te consulto, ¿qué es una emoción? Las emociones están constituidas como parte de los sentimientos y la vida misma de una persona. Pensamientos, sentimientos también derivan en emociones, que son las que repercuten y aparecen en el cuerpo. Las emociones siempre se miraron como negativas o positivas, buenas o malas, y en realidad las emociones son emociones. Digo, las emociones son
fantásticas y hay que como que intentar gestionarlas, aprender a gestionarlas. No digo, es muy importante gestionar las emociones. Una herramienta que yo siempre digo que está buena es esta película de Pixar, Intensamente, que describe la perfección que es una emoción, cómo funciona, cómo opera y hasta cómo determina la conducta de una persona, donde la protagonista, bueno, si en la 2 sobre todo, se destaca cómo las emociones a veces repercuten en el desempeño deportivo. Ella hace deporte, hace hockey sobre hielo y repercuten mucho, más todo lo que implica la emoción en una adolescencia, ¿no? En un niño y en un adolescente. ¿Cómo es el nombre de la peli? Intensamente. Intensamente. Se lo dejamos de tarea para la gente. La 1 y la 2, súper recomendables. 2 películas, perfecto. Le dejamos esto junto con la app para que te bloquee el Instagram. Es buenísimo. Así la bajamos. Con esas 2 herramientas saltamos de nivel. Totalmente, exactamente. Bien. Pero bueno, esto que te decía, la gestión de no emociones son ni buenas ni malas. Emociones están. Son emociones, tienen que estar, hay que aprender a gestionarlas, que eso es fundamental. Y se sienten en el cuerpo. Totalmente. Esto es lo interesante y conecta un poco con lo nuestro, ¿no? Qué poco usamos el cuerpo para sentir. Y cómo a través del movimiento podemos lograr muchas cosas en las emociones. Bueno, emociones que dijimos no son ni buenas ni malas, pero muchas veces nos juegan en contra. ¿Qué herramientas? Nombremos una emoción que en un momento mal disparada nos puede perjudicar en un deporte particular. Suponete una carrera de lo que sea, running. Imagínate ¿Qué emoción puede surgir esto, ahí? digo, el enojo, la ansiedad y el miedo, por ejemplo, como estas 3 emociones que te interfieren en la carrera. Tengo miedo a quedar último. Perfecto, bueno, ¿cómo gestionar esa emoción? Como decíamos, las herramientas que dijimos al principio están buenas para usar durante una carrera, pero también empezar previo a la carrera a visualizar qué objetivos tenés en esa carrera. Por ejemplo, bueno, a ver, voy a hacer lo que yo sé hacer, cuando salga voy a respirar, voy a salir por este lado, voy a salir en este lugar, voy a correr a tal kilómetro, me voy a hidratar, a tal kilómetro voy a hacer tal cosa. Empezar a visualizar ya es una herramienta fundamental. Sería como previamente ya anticipar lo que va a pasar. Sí, eso se puede decir que se usa a veces media hora antes, 1 hora antes, o incluso en la salida, ¿no? Respiro profundo y una afirmación positiva. Vamos, que esto vos ya lo sabes hacer, vos de esto sabes, vos entrenaste mucho para esto, es el momento de mostrarlo, vamos. Eso sería como una forma como de arrancar. Otra forma también podría ser esto de la visualización, que es esa herramienta que que te mencioné recién. La visualización consiste básicamente en eso, en con mayor detalle posible decirte y ensayar lo que vas a hacer durante esa carrera. Al kilómetro tanto me hidrato, al kilómetro tanto hago tal cosa, en tal momento hago tal otra, en tal momento me voy a poner en tal lugar, cuando falten tantos kilómetros voy a correr de esta forma que sigo como entrené. Eso hace que se activen estas áreas del cerebro que se van a encargar de generar el movimiento en el cuerpo y va a hacer que cuando estés en el momento de ejecutarlo se ejecuten. Es maravilloso como los deportistas dicen, che, yo lo hice y funcionó. Es que pensé que el cerebro opera en el cuerpo. Claro. O sea, el que vos muevas la pierna, el brazo de determinada forma está correlacionado con una parte específica del cerebro. Entonces, de ahí la explicación, importancia de la visualización, cuando sos un deportista que tenés toda la parte física como constituida, ¿no? Claro, que nunca corre y se voy a lograr esta carrera, no, porque te puede romper. Es importante decir, bueno, ya tengo toda esta cuestión física, este entrenamiento físico, ahora entreno esta parte más mental. Sí, hay muchos casos de delanteros de fútbol mundial que han contado que entrenan centros, o sea, obviamente visualizando, y después, bueno, cuentan que ocurrió justamente, ya sabían lo que iba a pasar porque lo habían visto 1000 veces en la visualización. El otro día, en un reel que subí ahí en el Instagram, aparece una imagen de Cristiano Ronaldo diciendo esto: bueno, este tiro libre vos lo haces siempre lo defines de esta forma, siempre lo pateas en este lugar, haz lo que esto ya hiciste mucho, pum, pasa y... ¿Cómo se llama esa otra herramienta? Una es la visualización y la otra es afirmaciones positivas. Afirmaciones positivas, la meditación, la respiración, es muy importante. Los diálogos internos también. Esto de decir, bueno, vamos que estás haciéndolo muy bien, vamos que el partido todavía no terminó, vamos que todavía esto está en juego, esto es lo que te gusta hacer, dale, metele. Qué importante. Para esto te preparaste. Esos diálogos internos, ¿no? Absolutamente. Cómo nos tratamos en esas situaciones. Qué importante. Totalmente. Salir de afuera y ver cómo nos estamos hablando. Y ser un poco también más compasivos con nosotros mismos también. Creo que uno hace lo mejor que puede, con lo que mejor que tiene y con las herramientas que tiene, y hay que ser compasivos con uno mismo. El margen de error, tenemos que ser un poco más permisivos. El margen de error, tal cual. Voy a permitirme en este objetivo, en esta carrera, quiero terminarla. Me gustaría terminarla y disfrutarla como expectativa y como margen de error. Si me demoro, no pasa nada. Si pasa lo opuesto, digo que haces un podio, que llegás mejor.
Claro. Pero la expectativa está más acorde a tu realidad, saber que uno no llega a todas las carreras con el mismo nivel, Claro. que no te pasan las mismas cosas frente a una competencia y a otra, o sea, digo, entenderse de que uno hace lo mejor que puede Sí, y trabajar en el margen de error y trabajar en las expectativas. Y en definitiva, ¿qué es un error, no? Porque siempre uno cuando no salen las cosas como quiso, aprendió un montón de Bueno, cosas. al principio, la experiencia. La experiencia, claro. El claro. error es un error menos para cometer. Si de repente, a veces el error aparece porque dijiste, che, bueno, analizándolo me doy cuenta de que acá no jugué bien. Yo siempre pongo este ejemplo de Nadal cuando en un torneo que siempre llegaba y ganaba, a la segunda, tercera ronda lo dejan afuera y le preguntan, bueno, Rafa, ¿qué pasó? Pasó que vos seguramente la lesión. No, es que jugué mal. No estaba entrenado para esta competencia, jugué mal, no llegué como sé llegar y bueno, eso es una consecuencia y por eso quedé eliminado acá. Y gusta también decir, bueno, a veces el error está y Totalmente. esto hay que elaborarlo. Claro, totalmente. Exactamente. Jorge, un placer. Hemos hablado creo de todo. Dejamos la puerta abierta para una segunda, si te sentiste cómodo. Cuando quieran, y te me gustó. encantó, me gusta, Por ahí muy la cómodo. gente, bueno, buenísimo, me alegro mucho. La gente nos va a dar una devolución, por ahí podemos Exactamente. enfocar en algún tema más puntual. Perfecto. O hacer un... tenemos previsto un taller con Jorge donde vamos a hablar de todas estas cuestiones. Lo vamos a hacer muy práctico, muy dinámico. Vamos a conectarlo mucho con la respiración. Así que bueno, ya le vamos a pasar información. Contale a la gente a dónde te encuentra. Bueno, yo en este afán de poder como salir un poco más hacia afuera del consultorio, desarrollo un Instagram donde hago un poco de divulgación de psicología clínica, pero más de la psicología aplicada al deporte, que es con mi nombre, Jorge Pizarro OK. Jorge Pizarro OK, todo junto. Y ahí subimos estas ideas, estas propuestas, hago unos reels como contando específicamente en funciones de las demandas y bueno, y también estamos generando espacios más como colectivos, más abiertos para poder como compartir estas herramientas, pero es un lugar de mucho disfrute. Buenísimo. Jorge, gracias. Un gusto como siempre.